Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues THS nos trae y patrocina a Dimash, a ver si pronuncio esto, Kudai Bergens Breakout Performance. A ver, lo que nos quiere decir aquí THS dice, la actuación revelación de Dimash, como ya se ha mencionado, la actuación que esa que tuvo lugar en el programa chino Singer en 2017. Dice, esto es un vídeo que incluye material adicional sobre los bastidores y subtítulos y tal. Es 7 años más joven que cuando grabó When I Got You, así que quiere que seamos indulgentes si en comparación con el Dimash actual, pues su técnica no es tan madura. Bueno, yo creo que este Tan niño, depurada. yo creo que en cuanto empezó a pegar los primeros berridos recién nacido, cantaba mejor que nosotros. Así que Pues bueno, eso seguro. vamos a Para eso verlo. no hace falta mucho. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. 刚睡醒吗？他是看没有明白？他这个样子也可以拍。你对那个第一版的这个编曲觉得怎么样？ бірінші әнді мысынан жоқ өйткені менің ойымша әннің характері жоқ. 我觉得这样，因为他呢不了解这个节目，最后他能不能留下是那500个观众决定的。但是这个500个观众，其实你唱歌的时候，如果他只是安静的听，你没有让他们疯狂到站起来，没有那种感觉，你拿不到那个票。通过我们的交流，我们发现他的音乐一旦确定的风格，他是非常非常轴的，他会很纠结。Bueno, a ver, los programas de televisión muchas veces vemos que los temas que cantan los recortan, los modifican, te ponen solamente la parte donde ya pega el subidón la canción para que la gente se venga arriba y demás, ¿no? Claro, claro. Aquí, bueno, se ve que en cuanto a convicciones creativas, tiene las cosas muy claras y, ¿cómo Y los dice? productores del programa Van no, por, no les va, van por quieren- otro camino, ¿eh? claro, quieren el espectáculo y él quiere, digamos, va por lo artístico. Así que entramos en conflicto. 但是我认为，真正可以把专业做好的人，一定是非常纠结的人。我觉得这样的人才有成功的可能性。айқайлайтын бір жерінде ғана істейміз оны. Арада дейтін жерінде. Оны барабан и то басқаша қою керек оны. 这么年轻的歌手，对音乐的编曲、对音乐的驾驭能力有这么好的能力的，其实并不多。而且他去过很多国家，在很多国家的歌唱比赛得过奖。Удостоен Димаш Кудайберген. 他对歌曲的驾驭能力是 Bueno, es lo que decían nuestros amigos del canal, que el que llegaba a ese concurso era porque ya había demostrado muchísimas cosas, ya era una voz reconocida de antes. Así que el que llegaba allí ya tenía un nombre, ¿no? Entonces, yo supongo que alguien que es súper novato en un programa de televisión a lo mejor es más manipulable que alguien que ya tiene una trayectoria y dice, pues no estoy yo conforme con lo que me estás planteando, amigo. Eh, Claro. bueno, Y vamos. lo está diciendo él, es el productor del programa, que tiene los mimbres para hacerse muy grande porque lucha contra sus conflictos, pero claro, dice, "Ch, a mí qué me pasa aquí, que no transijo." A ver, a ver, a 被 ver. 印证过的。Ешінші деп ойлайсыз өзіңізді қандай орын алады деп ойлайсыз? Қандай орын алсам деп бәрібір маған әрбір байқауларға барғанда да сөздің шыны керек, ешқашан да екінші болып көрмеппін әлі. Бірақ дегенмен мақтаған емес, бірақ тек ең бастысы өзімнің халықтың және де мен өзімнің көңілімнен шығу керек та. Орын ол дейтін мен үшін аса маңызды нәрсе.
Bueno, este es el escritor de la canción que hicimos la reacción de SOS. em, Sí, Así que, en bueno, 1978. ya ves, ya ves. Bueno, aquí Dimash lo deja muy claro. A él lo que le importa es que a la gente le llegue la actuación. Que a él le da lo mismo la clasificación. Si queda primero, segundo, cuarto Yo creo o que octavo, ¿no? él ya es consciente de que tiene esa calidad, de que él ya ha ganado, bueno, siempre que se ha presentado un concurso ha ganado, Ha ganado, claro. ¿vale? Eso, Así que tú imagínate lo que nos va a importar que sea 7 años más joven que cuando... claro, a ver, es lo que dice él, ¿no? Dice, no es por presumir, pero lo que pasa que es que su experiencia vital es siempre que me he presentado a un concurso he ganado. He ganado, Entonces, claro. para él no es presumir, es, Ese no es presumir, es es decir describir, lo que hay. claro, es describir una realidad, ¿no? Y es que ganarle en un concurso a este hombre es pasarse el final boss de la música. Claro, claro, totalmente cierto, sí, sí, sí. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Que otra de las cosas que me llama mucho la atención es que se atreve Dimash a cantar en cualquier idioma. Que tú puedes tener tu zona de confort de decir, no, no, yo es que canto en inglés o yo es que canto en el idioma de mi país. Em, pero le plantean una canción en francés, por lo visto ha cantado. Bueno, he, Perfecto. he leído 15 idiomas, 15 digo, 15 sí, sí. y ahí me reventó la cabeza, ¿vale? Los comentarios que muchas veces nos hacéis en el canal, de verdad, amigos, nos explota la cabeza, ¿vale? Así que de hecho le comentaba respondiéndole un mensaje a un comentario, digo, bueno, pues me está entrando curiosidad por hacer una reacción de cada uno de los idiomas de los que ha cantado, ya por descubrir eh, cosas El nuevas, ¿no? tono y Sí, 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 sí. la pronunciación y Claro, eso. claro, claro, efectivamente, que además te tienes que adaptar eh, a la cadencia de cada idioma, que son totalmente distintos unos de otros. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Estamos escuchando cantar al cantante Original, claro. original para el que se hizo esta canción, que realmente tenía una voz espléndida. Increíble, sí, sí. Increíble, increíble. Y claro, vemos que fallece en un accidente de helicóptero y los accidentes de helicóptero son tremendos porque es muy raro que sobreviva alguien. Tienen mucha guasa los... a ver si me entiende la palabra guasa en español. Tienen, por las características de los helicópteros, tienen muchos problemas para que la gente al final sobreviva a un accidente. En el mundo del deporte, mm, la gente Kobe Bryant. que sigue la NBA, Kobe Bryant fallece en un accidente de helicóptero, no se salva nadie. Kobe em, Bryant, su y, hija y otros 7 fueron, ¿no? y fueron 12 personas en total o algo Con así. los O sea, pilotos. no se salvó nadie. Así que mm, cosas que ocurren, ¿no? Es decir, en el mundo de la guitarra, pues Stevie Ray Vaughan también. Es decir, los accidentes de aéreos son.
son tremendos. Un buen- Bueno, en los 50 fueron Richie Valens Sí, y Buddy correcto, Holly. correcto, correcto, correcto. En el mismo accidente, además, que iban los dos juntos. Sí, sí, bueno, en fin, los accidentes aéreos son tremendos, una auténtica lástima. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau que là-haut. D'en Tengo los vellos Vaya, de punta, sí. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai mûri pieds sur terre. Lo voy a volver a poner desde el principio, pero quiero que estéis atentos al gesto que ha hecho. Se ha quitado un INIAR, no se escucha bien, no se escucha bien. Entonces, lo que él está haciendo es para recuperar un poco sensaciones de su voz, se tiene que escuchar raro. Se destapa uno para poder escucharse correctamente. Yo solo he vivido en el mundo de la narración y de la locución, en ¿vale? la Que muchas veces locución, sí. hacemos esto. ¿Vale? Este gesto y la voz suena diferente y te escuchas más a ti mismo porque em, muchas veces, no sé si habéis tenido la experiencia de que cuando os habéis escuchado en una grabación, os hablo directamente a todos los oyentes, diréis, uff, me escucho raro porque no estamos acostumbrados a escucharnos nuestra voz real. Es la que nos escuchamos a nosotros mismos de nuestro interior, que suele ser. Nosotros nos escuchamos con una voz más grave que la gente nos escucha. Entonces, él por alguna razón se tiene que escuchar raro. Entonces, se ha quitado un INIAR para intentar recuperar sensaciones. Es decir, es importante esto porque está remando contracorriente desde el principio. ¿Vale? Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai mûri pieds sur terre. Enfin, notre très beau soleil, sous-moi dans ma peau. Je voudrais voler montagne avant. Je passe à tes là-bas, sous-moi dans ma Je te jure. Esto es importante. La cara que se le queda, no sé si son otros concursantes, es como diciendo, Serán los otros concursantes, sí. esta Están cara, diciendo que ya me voy, ¿eh? esta Que ya cara me es, voy, ya, ya. Darle el título a él ya que no ganamos ni de coña. no tenemos nada que hacer.
Yo me Que, levanto y abandono. Digo, ¡hala! Hasta luego. a ver, me hace pensar lo que comentaba THS al principio. Y, a ver, la técnica es prácticamente perfecta. Por ponerle algo, creo que no porque no esté mal, que todo lo que hace está bien, sino que ahora hay cosas que hacer mejor. Creo que ahora ha ganado registro de graves. Creo que ahora los graves de Dimash actualmente son todavía Más más, graves. más potentes, con más cuerpo que, que por lo menos ahí. No sé si después va a recuperar ese grave, creo que era a mitad de la canción, que era tremendo, era de Sí, sí, sí. ultratumba. em, y bueno, que tampoco es algo casi imperceptible. Ahí se le escucha una respiración, pero, pero es que, a ver, es que eso no se puede Tienes que considerar. respirar. Sí, pero me refiero, claro, el tema está en que él actualmente tiene una Ni eso se le... técnica tan depurada de gestión del aire y de respiración que respira suave y no lo percibe el micro, y entonces todo es literalmente como si fuera ya la grabación de estudio, Ya, ¿vale? ya. Que no hay que limpiar nada. Vamos, el técnico de sonido dirá, bueno, ¿y yo no trabajo o qué? ¿No? ¿Vas a dejar que edite algo o cómo lo hacemos? Creo que no. Así que bueno, pero fantástica, ¿eh? La cara de los... Dirán, bueno, De pues los rivales. va a ser que en esta ocasión tampoco vamos a ganar. Venga. Je toujours au fond d'une vie avec le condessiné. Je crois dans envie, tu es à ma force. Je sens quelque chose qui m'attire, voler. Au retour de l'univers. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'y crois comme et les autres, vérité, notre monde. Bueno, es importante las reacciones de la gente. Mira, esta cara. Todos, todos tienen la misma cara que nosotros. Mira, este hombre está medio llorando. El otro está súper impresionado. Está alucinando. Pero es que
este hombre que es de los coros, la cara que tiene como diciendo, no me lo estoy ni creyendo. Mira, ¿y yo para qué? Es decir, este hombre no necesita ni coro. ¿Yo para Ni qué coros estoy, ni nada, ¿para qué estoy aquí? para qué estoy Haciendo aquí? el... Claro, pero mira, fíjate la cara, como diciendo, mm, ¿Qué hago aquí? Madre mía. a ver, la actuación es muy, vamos, ¿qué diríamos? Es un 9,9. A ver, los detallitos. Ahora, lo, si antes, si ya es perfecta ahí, ahora es sublime en el sentido de que tiene todavía más registros de agudos, tiene más registros de grave, tiene... Cuando pasa al falsete, hoy en día lo hace más fluido todavía, ¿vale? Sí, bueno, ahí, claro, es que son siete Claro, años menos. pero me refiero que, Y ahí ahora, estaba ya impecable, ¿eh? claro, ahora es súper suave las transiciones de pasar de un tipo de voz a otra. De hecho, Pero bueno, es decir, estamos hablando ya de detallitos que vamos, que la gente, de hecho estuve el otro día, me puse la canción a ver los reactores en inglés y tal. Y me puso una chica que era profesora de canto, sí, era soprano, sí, y cuando pega el agudo, el más agudo de todos, sí. se queda así mirando a la cámara y dice, me voy, voy a dejar el canto ya, dice, si tiene más agudo que yo, siendo un hombre. Me dejó, digo, ahí va. Es que es increíble. Y Claro. esto es 7 años antes de... Pues claro, 7 años después, con todo lo que debe practicar este chico. Claro, a ver, el rango vocal de este hombre es inhumanamente amplio, es 6 octavas, si no recuerdo mal. Y claro, a ver, la cuestión de este hombre es que Dimash utiliza prácticamente todos los registros disponibles en la voz humana. Ojo al dato, porque tiene voz de pecho potente, con un timbre redondo, estable, después el belting alto, muy afinado, sin tensión, esa voz mixta de la que hablé la vez anterior con esta misma canción, extremadamente desarrollada, el falsete y la voz de cabeza muy limpios, sin aire excesivo. Hoy en día lo hace todavía sin menos aire excesivo que aquí todavía. Las notas estas que te dije que eran tan agudas, que te dije yo, como ya prácticamente como si fueran los delfines, ¿vale? Sí, sí. Cristalina, proyectada, muy afinada. De hecho, eh, nos dijeron en un comentario que hay alguna canción que parece un delfín. claro, claro. Los cambios de registro aquí son fíjate que son suaves y sin quiebros. Es muy raro eso, pero es que hoy en día lo hace todavía más perfecto. Y claro, te muestran graves sólidos, medios em, brillantes, perdón, los medios muy cálidos, los agudos brillantes y los agudos extremos ya es rollo sobrenatural, ¿vale? Entonces, en cuanto a la afinación y el control, entre que no hay notas sueltas, no hay vibratos descontrolados, el tío sabe exactamente la intención musical que le quiere dar a cada nota, la interpretación que hace, porque además lo interpreta. Después, el vibrato es muy, muy bueno, ¿vale? Muy controlado. Los detallitos, las ornamentaciones nunca son exageradas, sino van en pos de la canción y él, creo que lo ha dejado claro en alguna ocasión, él utiliza la técnica al servicio de la emoción, no al contrario. Am, entonces, ¿qué pasa? Que él, Bueno, ahí lo has dicho antes. claro, claro. Que a él le da igual que quede primero, segundo o cuarto. Que lo que Ujú. quiere es que le guste a la gente. Sí, sí, sí. Además, a mí me parece que actuando
se muestra humilde, sin artificios, ¿vale? Es decir, lo que escuchas es lo que hay. No, no ves nada así. em, no es. No es teatralmente exagerado, sino él simplemente va mostrando la emoción que debe demostrar. La voz aquí es la protagonista y los gestos son naturales, no son exagerados, así que está muy bien. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo también acompaña la emoción, ¿vale? Es lo que yo te he dicho alguna vez, que cuando en el doblaje muchas veces los actores ponen caras raras porque acompaña la emoción, estás actuando. Y Claro, claro. el poner esa cara o hacer gestos con las manos te va a acompañar a proyectar la voz como tú quieres al final. Pues él va moviéndose y haciendo gestos. Él no se ha preparado una coreografía para actuar, sino que él siente que necesita moverse de determinada manera. Él no es un showman, él es un intérprete. Así que, bueno, impecable, impecable en resumen. Eh, Alucinante. Sí. Em, este trocito que lo hemos cortado porque ya le estaban aplaudiendo, a ver si hay algo más. Cet amour fou. Et fait si tu y penses, souvenir de nous, une minute de silence. Bueno, yo creo que es el mejor homenaje que se le podían hacer a los dos, tanto al compositor como al intérprete de esta canción. Yo creo que sí. Eh, Además, después de ver cómo murieron, uno en accidente de helicóptero y el otro un ataque fulminante al corazón, sí, que se ve que en Francia eran muy queridos porque hemos visto ahí imágenes de los funerales y sí, sí, tela, sí, 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 debían ser muy, muy famosos. totalmente. Así que, bueno, pues vamos, si alguien podía hacer eh, digamos, un homenaje justo a la calidad tanto compositiva como interpretativa de ellos dos, pues Dimash. No, no necesita, Es que no hay, no hay otro no hay mejor. mejor. Claro, claro, no hay otro mejor. Bueno, pues fantástico, gracias THS. Además creo que los amigos del canal te lo van a agradecer por haber traído esto y patrocinarlo, así que, y nosotros que nos alegramos de haberlo reaccionado. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, es importante para nosotros que apoyéis al canal con un me gusta, suscribiros por favor. Si no lo habéis hecho, la campana para no perderos las reacciones y dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo y nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Bueno, por un lado está el tema de los miembros del canal y por otro lado está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha hecho THS, en el que podéis elegir, dependiendo del tipo de Patreon, 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo que abarca un mes, desde el momento que os hacéis Patreon. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, pues os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.